Hola, muy buenas noches a todos los amigos y hermanos en Cristo de nuestra congregación, de otros lugares donde nos están acompañando, todos los amigos de las redes, bienvenidos. Estamos en el día martes 28 de abril, pasado un poco de las 19:30 horas, reencontrándonos nuevamente para compartir algo de la palabra del Señor, como lo estamos haciendo en forma virtual, ya que estamos un poco restringidos por el tema de la cuarentena. Que Dios le bendiga, bienvenido a acompañarnos en esta noche. Bueno, estaba buscando un tema para compartir y yo me guío mucho por las preguntas, por las inquietudes que muchas veces los amigos y hermanos me mandan a través de los comentarios de los mensajes de texto, y me preguntaban sobre lo que muchos pastores están anunciando, que después de esta pandemia, cuando todo esto pase, la iglesia va a estar teniendo un gran avivamiento. Algunos aseguran que esto es parte de las señales o de los acontecimientos de la venida del Señor, ¿no? Pero quiero compartir algo. Yo soy un poco incrédulo en este tema de un gran avivamiento, ¿no? Porque la Biblia me relata otra situación. Sí creo que puede haber algunos avivamientos locales, muy focalizados en ciertos sitios, como lo ha habido a lo largo de la historia en todos los tiempos, ¿no? Desde el siglo I hemos visto algunos movimientos especiales que se le podrían llamar avivamiento. Para empezar, avivamiento es convicción de pecado, es una obra del Espíritu Santo que trae en forma más primordial la convicción de pecado, gente que se arrepiente, que se convierte. Esto le podemos llamar un avivamiento de parte de Dios, ¿no? Pero estaba repasando un poco las escrituras entre las señales acerca de la venida del Señor. Tenemos algunos textos muy específicos que hablan de otra cosa. Por ejemplo, en Lucas tenemos algo allí en el capítulo 18, versículo 8, después del Señor hablar del arrebatamiento, que cuando él dice, acordado de la mujer de Lot, serán como los días de Noé, habrán dos trabajando en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Bueno, esto está todo en el capítulo 17 de Lucas, ¿no? Hablando de lo que acontecería cuando el Señor viene a buscar la iglesia. Pero hay un texto que sigue en Lucas 18, verso 8, y tenemos que considerar que la Biblia en sus originales no está dividida ni en capítulos ni en versículos, ¿no? Los capítulos y versículos se agregaron luego en las traducciones, son muy útiles porque nos ayudan a individualizar un texto, un versículo, un tema que el otro está compartiendo, ¿no? Pero muchas veces la división no ha sido inspirada, ¿no? No es inspirada por el Espíritu Santo. La palabra sí, la palabra es revelada y es inspirada por el Espíritu Santo, pero luego esa división en capítulo y versículo no está en los originales griegos y hebreos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando leemos un tema, no lo podemos terminar al final del capítulo en el último versículo, sino tenemos que continuar el tema, porque a veces la división se ha hecho bien y otras veces un tema que se viene desarrollando se ha cortado al medio. Muchas veces hay temas que continúan varios capítulos, y yo creo que pasa esto en Lucas 17 y Lucas 18, porque el versículo 8 está hablando también de la venida del Señor, como venía diciéndolo en el capítulo anterior. Dijo el Señor: os digo que lo defenderá presto, empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Está diciendo lo contrario a un avivamiento, ¿no? Y tenemos que entender
la palabra fe, bueno, todas las palabras tienen un significado diferente según la frase en que ocurren. Una misma palabra puede tener varios significados. Por eso una de las reglas de hermenéutica dice que hay que tomar las palabras en el sentido que indica la frase. Porque si vemos, por ejemplo, algunos poquitos ejemplos sobre esto, ¿no? Cuando dice el Señor, ordinariamente la palabra fe significa confianza, ¿no? Creer. Pero, por ejemplo, Pablo está diciendo en Gálatas 1:2, ahora anuncio la fe que antes destruía. No está diciendo ahora anuncio la confianza que antes destruía, ¿no? Originalmente, ordinariamente, fe significa confianza. Pero acá está usando la misma palabra fe para referirse a la doctrina del Evangelio. Dice Pablo, ahora anuncio la doctrina del Evangelio que antes destruía, ¿no? Ahí cambia el significado y la palabra es la misma. Por ejemplo, en Hechos tenemos otro uso de la palabra fe, muy peculiar. En Hechos 17:31 dice, juzgará al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todo, con haberle levantado de entre los muertos. Acá no significa dando confianza a todo, no significa dando doctrina del Evangelio a todo, acá significaría dando prueba a todos, ¿no? De habiéndole levantado de los muertos. La palabra fe acá significa prueba. Y por último tenemos un texto de Romanos, capítulo 14:23, dice respecto a las comidas, que el fuerte podía comer de todo. Bueno, hablaba de los hermanos débiles dentro de la iglesia. Y en esa enseñanza hay un versículo en el capítulo 14 que dice, el que hace diferencia si comiere es condenado porque no comió con fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado, ¿no? Aquí nuevamente no se trata de prueba, no se trata de doctrina del Evangelio, no se trata de confianza, como ese sería el significado en las otras situaciones. Aquí está hablando de convicción. Todo lo que no se hace con convicción es pecado, ¿no? Y dice, será condenado porque no comió con convicción, ¿no? Cuando no está convencido de lo que está haciendo, esto le es considerado pecado, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto, no? Que acá cuando dice hallará fe en la tierra, no se está refiriendo a la fe en el sentido ordinario, como todos conocemos, creer, confiar, ¿no? Sino se refiere a la esencia del Evangelio, a la esencia de la palabra de Dios, ¿no? Es lo mismo que dice la segunda carta de Tesalonicense, ¿no? Que en el día del Señor no vendrá sin que venga antes la apostasía. La apostasía no es dejar de creer, ¿no? Como algunos suponen. El hombre siempre ha creído, siempre ha tenido fe. Cuando dice apostasía se refiere a la esencia de la fe, a la esencia de las enseñanzas, a los fundamentos del Evangelio. Esto dice lo que no va a encontrar el Señor cuando Él venga. Esta es la apostasía que se tiene que dar dentro de la iglesia. Es decir, que tenemos evidencia de que no, cuando venga el Señor o cuando nos acerquemos al arrebatamiento de la iglesia, no va a ser un tiempo de avivamiento, de grandes crecimientos como muchos están anunciando. Yo creo que después de esta situación que estamos viviendo va a haber un pequeño movimiento, pero no vamos a tener las congregaciones llenas. Hay muchos que se van a enfriar, como dice en Mateo 24 también el Señor, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, o dice en otra traducción, se resfriará, ¿no?
el amor enfriado, una fe que el Señor no está seguro de encontrar cuando vuelva. Entonces nos está hablando de una situación espiritual muy diferente a un avivamiento. Un avivamiento produce una búsqueda de Dios, un regreso a Dios, un regreso a la palabra, a la oración, al ayuno, es decir, a la santidad. Esto sería un avivamiento. Y yo tengo varias evidencias de la palabra que esto no será una señal de la venida del Señor o del arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Está diciendo, por ejemplo, en el mensaje a las 7 iglesias, allá en Apocalipsis, yo dije alguna vez que se puede tomar en forma histórica, porque eran iglesias que existían, iglesias de Efesios, de Filadelfia, de Esmirna, iglesias que en los días bíblicos estaban allí presentes en esas ciudades. También se puede interpretar como la historia de la iglesia a través de todos los tiempos, desde el siglo I al nuestro tiempo, ¿no? Y también se puede interpretar como la condición en este mapa de las 7 iglesias, la condición de la iglesia universal en cuando el Señor venga, ¿no? Se puede dar estas interpretaciones. ¿Por qué digo esto? Porque un poquito antes del Señor revelar estos mensajes para las iglesias, en el capítulo 1 de Apocalipsis, está diciendo en el verso 19, le está diciendo a Juan, podemos leer el 18, yo soy el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por siglos de los siglos, amén, y tengo la llave del infierno y de la muerte. Escribe las cosas que has visto, las que son, las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, ¿no? Es decir, ahí está hablando de tres situaciones en el tiempo, ¿no? Las cosas que son, las que fueron y las que serán después de esta, ¿no? Está hablando de un panorama, de un abanico, el Señor, las cosas que has visto, las que están siendo y las que van a ser después de esto, ¿no? Está hablando del futuro. Por eso digo que la profecía, la revelación de los últimos tiempos es abarcativa, no está sujeta temporalmente a un orden cronológico. Y en el mensaje de las 7 iglesias vamos a encontrar que no hay ninguna iglesia, por ejemplo, que se llame Pérgamo. No hay ninguna iglesia, los diferentes nombres de las denominaciones evangélicas, que haya alguien escogido llamar a su denominación Efeso o Laodicea. Hay solo 2 nombres que se han utilizado en el mundo contemporáneo para denominar a alguna facción del Evangelio. Y es la iglesia de Filadelfia. Conocemos congregaciones que se llaman Iglesia de Filadelfia. Y algunas, un poco menos, Iglesia Esmirna, que son las únicas 2 que el Señor encuentra mínimamente en condiciones. La de Filadelfia era una iglesia que tenía poca fuerza, pocos recursos, no era una iglesia multitudinaria, pero había guardado la palabra y no había negado el nombre del Señor, ¿no? Él encuentra al Señor esforzándose a lo que representa esta iglesia de Filadelfia. Y la iglesia de Esmirna también es una iglesia que el Señor encuentra en ciertas condiciones espirituales. Pero las otras 5 vamos a encontrar, vuelvo a decir, un arco iris de frialdad, de apostasía. Por ejemplo, la iglesia de Efeso había dejado el primer amor, estaban congregando, estaban sirviendo a Dios, pero habían perdido ese primer amor y el Señor les reprende. La iglesia de Pérgamo moraba metafóricamente donde estaba la silla de Satanás,
tenían en su interior personas que habían incorporado la doctrina de Balaam. Balaam fue un mercenario, un profeta mercenario. Había fornicación, había pecado. La iglesia de Tiatira mantenían dentro también de sus congregaciones el espíritu de Jezabel, que incitaba a la fornicación. Jezabel fue la esposa de Achán en los días de Elías y Eliseo, y se destacó, ¿no?, por ser una reina cruel y perseguidora de los creyentes. Ella quedó, bueno, murió en una forma trágica, pero el espíritu que incitaba a esta mujer todavía está accionando sobre la tierra. La iglesia de Tiatira tenía dentro de sus filas el espíritu de Jezabel. La iglesia de Sardi le dice al Señor que tiene nombre de que estaba vivo, pero en realidad estaba muerto. Vemos en una constante en el mensaje de las 7 iglesias, que es el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias. Vemos una constante que es frialdad espiritual, tibieza, desidia, pecado, falsa doctrina. Vuelvo a decir, había 2 que mínimamente se encontraban en condición ante la presencia del Señor. Por eso digo que esto puede prefigurar la iglesia histórica a través de los siglos, pero también puede prefigurar, ¿no?, la condición de la iglesia cuando el Señor venga. Por último, la iglesia de la Odisea, que no existe en el mundo alguna denominación que haya utilizado este nombre, porque el Señor la consideraba, era una iglesia muy rica, no necesitaba nada, poderosos en recursos, habían crecido de manera exponencial, pero dice que el Señor, cuando camina en medio de ella, cuando el Señor ve la condición de ellos, los encuentra desnudos, pobres, miserables, una iglesia tibia, cual el Señor le dice: ojalá fuera frío o caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y seas vestido de vestiduras blancas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que vean. Una iglesia grande, poderosa, rica, con muchos recursos, muy popular, pero su condición espiritual era lamentable. El Señor los consideraba ciegos y miserables. Entonces, vemos la condición de estas iglesias, que hay una constante que cada uno lo puede buscar luego en su casa con paciencia. En el mensaje a las 7 iglesias se repite una sola recomendación de parte del Señor, ¿no? Y es el que venciere. A las 7, por 7 veces, el Señor a cada una le dice: el que venciere heredará todas las cosas, el que venciere se sentará en mi trono, como yo me he sentado con mi Padre, el que venciere le daré un nombre escrito, etcétera, etcétera, ¿no? La recomendación era el que venciere. Y vencer significa superar cierta condición. Vencer significa tener victoria en ciertas áreas. Esto significa vencer. Vencer en una batalla es tener la victoria. Vencer en lo espiritual significa conquistar áreas que no podemos conquistar. Tener victoria en la vida espiritual. Por eso la recomendación no me habla de una iglesia en condición de avivamiento cuando venga el Señor. Me habla de una iglesia que va a ir perdiendo la esencia de la fe, tal el punto que también tenemos que tomar aquel texto que el Señor dijo que por causa de los escogidos los días serían acortados, porque si no fueran acortados ninguna carne sería salva. Está diciendo que ninguna persona se salvaría
si Él no acorta los días de su venida a buscar la iglesia. Tiene que abreviar el tiempo, porque la maldad de muchos la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado. Nos ha pasado como aquella iglesia, perdimos el primer amor, perdimos la pasión por Cristo, la pasión por la palabra, la pasión por la santidad. Entonces fue enfriando, ¿no? Como dice la Escritura, la palabra profética, el amor de muchos se enfriará. Entonces yo encuentro una situación espiritual de la iglesia poco antes de que el Señor venga a buscar a su pueblo, una condición de tibieza, una condición donde que se coincide con el anuncio de la señal de que en el último tiempo habría falsos profetas, falsos maestros, que apartarían el oído de la verdad, se volverían a las fábulas, que algunos dirían, acá está el Cristo, allá está. El Señor dijo, no vayáis en pos de ellos. Entonces, se coincide ¿no es cierto?, podemos decir el panorama espiritual con esta situación, ¿no?, que habla también la segunda carta de Tesalonicenses, cuando habla de la manifestación del anticristo, del hijo de pecado. El apóstol San Pablo, enseñando a la iglesia de Tesalónica, dice que el día del Señor no vendrá de ninguna manera, que nadie nos engañe, porque también tenemos que velar en este tiempo así de crisis. Surgen los profetas, surgen los mensajes, surgen las revelaciones, y muchas veces las personas, ¿no es cierto?, se asustan, creyentes, se preocupan por esta clase de mensaje, ¿no? Justamente hoy a la tarde hablaba con un hermano amigo, seguidor, y él me decía esto, me contaba en su zona, donde él vive, había surgido una gran preocupación por un mensaje que comenzó a correr entre la comunidad cristiana. Entonces también esto está en la Biblia, en la alerta de que habría falsos profetas y falsos maestros, ¿no? La profecía que es de Dios se cumple siempre. Esto está en la ley. Cuando Moisés le preguntó al Señor cómo conoceremos que el profeta está hablando de parte de Dios. Bueno, dice, cuando la palabra de este profeta se cumpliera. Si no se cumple, el profeta habló por soberbia, por vanidad. No tengas temor del tal, ¿no? No le tengas en cuenta. Entonces, tenemos que velar porque también han surgido muchos mensajes, muchas revelaciones particulares, y esto es parte de lo que tiene que acontecer antes de la venida del Señor, a donde se amontonarán los falsos profetas y los falsos maestros. Entonces, tenemos un paisaje que no es un paisaje de victoria, no es un paisaje, sino el Señor nos recomendaría a cada iglesia que tienen que vencer para poder heredar todas las cosas, para poder llegar a la presencia de Dios. No le recomendaría, cuando el Señor recomienda el que venciere, está diciendo que hay que luchar, que hay que permanecer, que hay que esforzarse, que hay que buscar al Señor, que hay que afirmar los pasos en los caminos del Señor, que la iglesia, los que han sido señalados para la salvación y que conocen a Cristo y han tenido en realidad una experiencia, van a tener que afirmarse en los caminos del Señor. Yo lo decía en videos anteriores, que no viene un tiempo que no es para jugar a la religión, no es para tener un pseudo cristianismo, es un tiempo de decisión, es un tiempo de responsabilidad, porque el Señor viene pronto. Y porque sabemos que el Señor viene pronto, aquellos que son llamados para la salvación se van a afirmar y van a afirmar sus pasos. Pero a la vez vamos a movernos en un ambiente de apostasía, de frialdad, de tibieza, de pecado. Eso lo estábamos viendo
un poquito antes de esta crisis de salud, ¿no? Estábamos viendo las iglesias mundanalizadas, las iglesias predicando un evangelio light, estábamos viendo muchos siervos de Dios predicar viviendo en pecado, algunos ni están con su propia esposa, están con mujeres ajenas, otros, ¿no es cierto?, se han separado de sus esposas legítimas, han divorciado, se han olvidado de sus hijos, tienen una nueva esposa y siguen predicando, ¿no? Siguen parándose detrás de los púlpitos, en las plataformas, y esta condición espiritual de la iglesia es lo que nos confirma lo que dice la Escritura, ¿no? Si esos días no fueran acortados, ninguna carne se salvaría. Cuando el Señor viniere va a encontrar fe en la tierra, va a encontrar la esencia del Evangelio. No está hablando de confianza, ¿no? Porque aún los demonios creen y tiemblan. Esto no está hablando aquí, la palabra fe está significando la esencia del Evangelio, la doctrina, toda la palabra de Dios, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará eso en la iglesia. Encontrará iglesias que estén guardando la palabra, permaneciendo, sirviendo a Dios con temor, buscando a Dios en santidad, o encontrará una iglesia como la Odisea, con muchos recursos, sin necesidad de nada, una iglesia poderosa, multitudinaria. Pero el Señor le dice, no sabes, tú que dices que eres rico y no necesitas nada, no sabes que eres pobre, no sabes que eres ciego, miserable, cuitado y estás desnudo. Es decir, que a los ojos de Dios era una cosa a los ojos de la sociedad, del hombre, y otra cosa era a los ojos de Dios, ¿no? Ojalá que como la iglesia de Filadelfia seamos encontrados en aquel día, quizá con poca fuerza, quizá sin muchos recursos, quizá no teniendo una congregación multitudinaria, pero que hayamos guardado la palabra y no hayamos negado el nombre del Señor. Usted sabe que nos acercamos a tiempo donde va a ser crucial, definitorio, el no negar el nombre del Señor, porque precisamente el anticristo se levantará contra todo lo que tenga que ver con Dios y perseguirá a los que creen, y su misión en la última parte de su mandato será que todos nieguen a Dios y que nieguen a Cristo, ¿no? Entonces será definitorio que haya un pueblo que no niegue el nombre del Señor. Hoy en día el confort, la comodidad, muchas veces la fama, el poder estar con mucha gente en las luces, nos lleva a negar el nombre del Señor, porque hay algunos que, ¿no es cierto?, van detrás de las luces o detrás de las estrellas, porque han surgido muchas estrellas en el último tiempo en el universo evangélico, ¿no? Y en cierta manera están negando el nombre del Señor. La iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza, pero tenía dos virtudes que no se podían ignorar. No había negado el nombre del Señor y había guardado la palabra del poder, de la potencia de Dios. ¿Y sabe cuál era la promesa que el Señor le hace a los congregados en la iglesia de Filadelfia, o lo que ésta simboliza? Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. La promesa era: yo te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo para probar a los moradores de la tierra. Ya estamos cruzando esa prueba, ya entramos dentro de esa prueba que viene sobre el mundo, ¿no? Porque antes que se ponga más complicado, el Señor viene a buscar la iglesia. Pero el mensaje fue así para la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia. En otra versión dice un poco de fuerza.
tienes un poco de potencia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo doy a la sinagoga de Satanás los que se dicen que son judíos y no lo son, mas miente. Pero yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. ¿No? Dice que muchos van a recurrir a los hermanos de Filadelfia, o lo que esto representa. Muchos que se dicen que son y no lo son, vendrán, dice que el Señor los va a afligir para que vengan y se postrarán delante de los pies de estos creyentes. Porque el Señor lo ha amado, dice, yo te he amado. ¿Y por qué ha sido ese amor especial de Dios por estos creyentes? Porque vuelve a decir el Señor, has guardado la palabra de mi paciencia. ¿No? No es fácil guardar la palabra de Dios. No es fácil. Y los hermanos que me están viendo saben que no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque lo vemos, muchos han claudicado, muchos han vuelto para atrás, muchos han mudado, muchos se han adaptado, ¿no?, al tiempo que vivimos. No es fácil guardar la palabra, por eso dice de mi paciencia, porque se necesita paciencia para guardar la palabra del Señor. Pero dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ya tenían su corona asegurada, tenían que retenerla, ¿no? Es una de las pocas iglesias que el Señor le dice que ya tiene su corona asegurada, ¿no? Y esa es la importancia de guardar la palabra y no negar el nombre del Señor. Los beneficios, ¿no?, ser amado de Dios, ser guardado de la tribulación que viene sobre el mundo. Para empezar, lo que estamos viviendo es una prueba para el mundo entero. El planeta está involucrado, todas las naciones están en esta situación de cuarentena, de pandemia, de angustia, todo el mundo. Pero hay una promesa para los que guardan la palabra y no niegan el nombre del Señor. Yo te guardaré, ¿no?, porque te he amado. Y aquellos falsos que estaban por allí, aquellos mundanos que se decían creyentes, dice, los constreñiré, los afligiré, y vendrán a ti, se postrarán delante de ti, ¿no? Son los que nos van a pedir oración, son los que van a reconocer dónde está la salida cuando la cosa se ponga difícil. Y bienvenido sea, porque vamos a abrir el corazón para que salgan del engaño y vengan a la verdad y se unan a la iglesia de Filadelfia. Una iglesia que no tiene mucha fuerza, muchos recursos, mucha riqueza, pero tiene todo lo que necesita espiritualmente para ser uno de los vencedores, ¿no? Uno de aquellos que el Señor ya le destinó una corona, solo tenía que cuidarla, ¿no? Retén lo que tiene para que ninguno te quite la corona, ya la tenía. Así que le animo en esta noche a guardar la palabra del Señor. A veces no es fácil, no es sencillo, tenemos un mundo que se nos opone, tenemos, ¿no es cierto?, miles de enemigos que se levantan para que no guardemos la palabra. Pero vale la pena guardar la palabra, no negar el nombre del Señor, porque si una de las cosas que se está preparando es el escenario para que cuando aparezca este personaje, la gente niegue, los creyentes nieguen a Dios y se vuelvan a la mentira, ¿no? Que Dios le bendiga en esta noche, amigo y hermano. Gusto compartir con usted la palabra del Señor. Si Dios nos ayuda, Dios mediante, vamos a volver a encontrarnos a través de este medio el día jueves, también el día sábado, mañana miércoles estoy en la radio Cristo es el Rey, la puede encontrar en internet, la onda radial www.cristo Rey,
y allí voy a estar en casi 2 horas a partir de las 8:30 de la mañana en adelante con el evangelista, ¿no es cierto?, Viera, Lucas Viera, que ministra y dirige este programa. Y le animo a sintonizarnos, lo tienen que hacer por internet, porque estamos abarcando muchos temas que son complejos sobre el último tiempo. Hay muchas preguntas para contestar, mucha inquietud sobre el anticristo, el sello de la bestia, el nuevo orden mundial. Todos estos temas estaremos debatiendo mañana por la mañana, miércoles, ¿no? Así que un gusto de tenerle del otro lado de la pantalla. Le animo a tener paciencia. Has guardado la palabra de mi paciencia, ¿no? Tenemos que buscar paciencia porque los días son complicados. Tenemos que seguir restringidos en nuestra libertad, nuestra salida, nuestras congregaciones. Pero Dios nos ha de dar esa paciencia para retener lo que tenemos y que ninguno nos quite la corona. Que Dios te bendiga. Quiero hacer una oración contigo antes de cerrar y despedirme. Así presentar a Dios toda necesidad, presentar a Dios toda situación que esté pasando, sea financiera, sea de salud, sea familiar. Son días complejos porque tenemos que convivir con la familia las 24 horas. Por mucho tiempo, ¿no? Y hay muchas familias que se habían acostumbrado solamente a cruzarse un poco a la noche y ahora tenemos que estar todo el día juntos, a veces con criaturas, a veces con personas mayores, y esto se complica un poco, ¿no? Yo siempre dije en algunos videos anteriores que esto va a redundar en familias fortalecidas, o familias que van a salir de la cuarentena quebradas, ¿no? Son las dos situaciones que se pueden dar, ¿no? Es lo mismo que la vida espiritual. O vamos a salir fortalecidos en la fe, o vamos a salir quebrados y apostatando y renegando y amargados contra Dios y contra la iglesia, ¿no? Que Dios le bendiga. Ojalá que salgamos de esta cuarentena con fortaleza. Le animo a tener confianza. Esto va a pasar y vamos a ser de los vencedores. Señor dijo, el que venciere. Señor te llama a vencer, me llama a mí a vencer. Seamos de los vencedores, no de los derrotados. Oramos a Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús, hago una oración ahora a través de este medio. Me uno con todos los hermanos en los diferentes lugares. Me uno con tu congregación que tú, Señor, me has permitido presidir. Cada hermano en Cristo que está acompañándonos ahora a través de un medio, oro por ellos para que no falte la paciencia, no falte la fuerza y podamos, al terminar toda esta prueba que ha venido sobre el mundo, ser de los vencedores. Señor, aquello que tú amonestabas a las iglesias, que cada una en sus diferentes condiciones espirituales tenían que vencer. Queremos ser de esos vencedores, podemos ser de esos vencedores. Tu Espíritu nos ha de ayudar. Ahora, Señor, sostenga a todo aquel que está desanimado, desalentado, que está entristecido, que tiene dificultad económica, dificultad de salud, familiar, Señor, que no sabe cómo seguirá esto. Amado Dios, conforta sus corazones. Ahora, Señor, que tu presencia les acompañe. Cada vez que doblen sus rodillas para orar, tu oído esté inclinado, Señor, para consolarle, fortalecerle, guiarle, animarle, porque para esto ha sido enviado, Señor, cuando Cristo se fue, el Espíritu Consolador, ese Paracleto, Señor, espiritual, que está al lado nuestro para sostenernos en el día malo. Señor, te alabo, te bendigo, te doy gracias por esta comunicación y ahora, Dios del cielo, quédate en cada hogar, cada sala, cada cuarto, cada pueblo, cada ciudad, en cada rincón donde haya un hijo tuyo, tu presencia allí le acompañe. Señor,
Le bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Te mando como siempre un abrazo virtual y escríbanos. Si tiene alguna pregunta también la puede formular en los comentarios y díganos cómo recibe la señal y desde qué lugar. Que Dios les bendiga hasta el jueves y mañana Dios mediante por la mañana.